Bueno, me voy presentando. Soy Juan Buenga, el admin de Hablemos Política. Soy estudiante de comunicación y de antropología, tesis de antropología. Y estamos acá con Patricia Sánchez y Flavia Pandolfi, que ahora se van a presentar. Bueno, Patricia Sánchez es mi nombre, soy psicóloga egresada de la UBA y estamos haciendo esta serie de encuentros hablando sobre virtualidad o presencialidad, presencialidad o virtualidad. Soy Flavia Pandolfi, soy profesora de Biología y Físico-Química de la cuenta de Instagram Profe Vieja y Zurda y tallerista ESI. Bueno, Juan, nos ibas a contar sobre, en continuación con el video anterior, sobre, como dijo Patricia, virtualidad o presencialidad, nos ibas a contar sobre el plan Conectar Igualdad. Exactamente, bueno, que me sigan en Instagram hace por lo menos un año. Capaz se acuerdan que subí una publicación hablando del plan Conectar Igualdad. De hecho, las citas que están ahí son de esa publicación. Y ahí tienen el link que también seguramente, si me acuerdo, lo dejé en la descripción de este video. Fue un plan donde se entregaron netbooks, las famosas netbooks de Conectar Igualdad, a más o menos 5 millones de alumnos, 9 millones de alumnos, perdón, ahí estaba leyendo, me confundí la cita, ahí abajo dice beneficiando así a 9 millones de alumnos. Además, también se crearon 1.428 aulas virtuales, lanzamiento del portal www.educ.ar, que todavía sigue estando, y como decía, ahí sirvió de base para el programa Seguimos Educando, que se lanzó el año pasado con la pandemia, y el inicio de la virtualidad. Y bueno, y también desde el ENACOM se destinó 4 millones de pesos al proyecto de accesos a servicios de telecomunicaciones y a la red federal de fibra óptica, lo cual conectó a más de 1.300 localidades. A pesar de todo eso y a pesar de los grandes avances en conectividad en Argentina, eso está en estudio del Banco Interamericano de Desarrollo, que señala que entre 2003 y 2015 la conectividad se redujo la desigualdad comunicacional, del 20% de la población que solamente tenía acceso en 2003 al 63% que tenía acceso en 2015. ¿Qué pasó? Que eso no se sostuvo en el tiempo. En 2015, como sabemos, ganó Macri las elecciones y no solo que no se siguió financiando este proyecto ni el Plan Conectar Igualdad, sino que por el contrario, se desfinanció y muchas familias perdieron la conectividad. Entonces, de menos del 38% que quedaban, 37% que quedaban sin conectividad, se pasó al 44% para el año 2019. Entonces ahí se me ponen, bueno, los objetivos del plan Conectar Igualdad estaban ahí. Como cita ahí, cierre definitivo del plan se da en 2018. La estadística que usamos, que dije recién, era de 2019, así que ahí se ve cómo aumentó la brecha digital en ese periodo. Ahí justo no salió porque pasó algo ahí con la diapositiva, no sale bien. Sí, No quedó muy abajo. Quedó muy abajo, pero bueno, dice que según un informe de la CIDE, durante la gestión macrista se redujo mucho el presupuesto en educación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es la gestión macrista, y cuando ganaron la nación se redujo en la nación. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires pasó, por ejemplo, me acuerdo, de casi el 30% a poco más del 20% del PIB en educación. Fue el único
distrito, iba a decir provincia, pero sabemos que la ciudad de Buenos Aires no es una provincia, fue el único distrito que redujo su presupuesto en educación. Todo el resto de los distritos, por más que hayan aumentado solo 2 pesos, aumentaron el presupuesto en educación. Todos, menos la ciudad de Buenos Aires. Los que más aumentaron fueron Formosa, Chaco, San Luis y Tierra del Fuego, si no me estoy equivocando. Pero la ciudad de Buenos Aires es el único distrito del país que redujo el presupuesto. Que se suma esto a la falta de vacantes, cierre de aulas. Y bueno, esas son las consecuencias de reducir el presupuesto en educación. Si reducís el presupuesto, después esto también se ve en la provincia de Buenos Aires, con la gobernación de María Eugenia Vidal. Ahí también hubo una reducción del presupuesto en educación, solamente que si vemos 2003 a 2019 no se nota porque el presupuesto anterior fue muy alto durante el gobierno de Daniel Scioli. Insuficiente si querés, pero fue muy alto, entonces llegó más o menos a contrarrestar las bajas que hizo Vidal. Pero así, en esos 2003 a 2019 son 16 años, el único que tiene en total negativo es la ciudad de Buenos Aires. Bueno, y nos va a continuar hablando Patricia desde su especialidad de todo esto que ha ocurrido con la pandemia. Sí, yo básicamente preparé, no solo para esta charla, estas filminas son, o estas diapositivas pertenecen a un PowerPoint presentado en otra de las redes de las que participamos, que es Así se habla de ESI, que es la cuenta de Instagram, que lo tuvimos en conversación con Juan en aquel entonces. Estábamos en el 2020 y las retomo para hacer una comparación de alguna manera con lo que hablábamos en la anterior charla, ¿no? Como hablamos en la anterior charla, uno de los enunciados que se hablaba era, bueno, y todo el daño que le hicimos a los chicos con la virtualidad. Y un poco para retomar el tema de algunas consecuencias psicológicas, que era nuestro tema en aquel entonces, tomé algunas de estas filminas o diapositivas. En el 2020 se hablaba de algunas cuestiones que tenían que ver con consecuencias psicológicas, estados de ánimo, que acarreaba el tema de la pandemia y de la cuarentena. Toda esta información nos llegó porque primero ocurría todo esto en Europa y luego nos venía cierta información de qué es lo que le estaba pasando a la gente. Ustedes recuerdan que los primeros impactos de la pandemia no ocurrieron acá en América, sino que ocurrieron por Europa. Entonces, bueno, de ahí nos llegaba cierta información. Nuestra facultad, nuestra universidad UBA empezó a hacer también algunos estudios. En base a todo, digamos, a toda esta recopilación de datos, se armó una serie de trabajos relacionados con todo lo que tenía que ver lo psicológico en tiempos de pandemia. En principio, entonces, lo que se hablaba era de lo que se llama psicoprofilaxis, es decir, de ver qué medidas podemos tomar para evitar o, digamos, disminuir algunos efectos adversos. Por ejemplo, la Facultad de Psicología decía por aquel entonces, en el 2020, que había que tomar algunas medidas como mantener los horarios del sueño, no sobrecargarse con noticias, realizar alguna actividad física y crear alguna nueva rutina. Esto tenía que ver con crear un ambiente de sostén frente a toda esta situación de la pandemia. No se olviden que al principio, quizás ahora también, ¿no? Pero las noticias nos bombardeaban todo el tiempo, esto afectaba anímicamente a todo el mundo, generando algunos estados de ánimo como miedo, frustración, desorganización, ansiedad, soledad, enojo, tristeza, aburrimiento, ambivalencia. Me parece que todo esto sí fueron efectos que se detectaron primero en los primeros países afectados por la pandemia y por supuesto también en nosotros, ¿no? Frente a eso, lo que hablábamos es de que la gente recurría un poco menos a los psicólogos y recurría quizás a otras soluciones paliativas, alternativas, o se refugiaba en algún tipo de adicción. Pero básicamente da pie para pensar esto de la presencialidad y la virtualidad,
porque se hizo como una disquisición, ¿no?, entre los grupos más vulnerables, que eran los adultos mayores, y los niños. No eran de la misma categoría. Los más vulnerables eran los adultos mayores. En cambio, los niños eran los mayores transmisores del virus, o los que tenían más carga viral. Entonces, estos grupos había que separarlos, mantenerlos distantes unos del otro, como para que no se produzcan los contagios. Y todo lo que fue, digamos, el periodo de la cuarentena, ¿qué es lo que se observaba? En los adultos mayores, intensificación de la angustia porque no podían ver a sus familias, poco valorización de sí mismo porque empezaban a depender, por ejemplo, para las cosas más cotidianas como las compras de alimentos, la compra de medicamentos, algunas de esas rutinas que tenían ya los adultos mayores logradas por sí mismos, empezaban a depender de otras personas, familiares, vecinos. Inclusive hubo muchos encargados de edificios que también cumplían esas funciones para las personas que permanecían en sus casas. Y hacíamos siempre la distinción entre aquellas personas o efectos que pudieran suceder en personas con cierta predisposición o enfermedades o diagnósticos previos a la pandemia, con aquellas consecuencias lógicas que empezaban a aparecer en los que no tenían ningún cuadro ni estructura psicológica previa, sino que en realidad tenía que ver con la pandemia. O sea, había que distinguir entre enfermedades preexistentes que podían agravarse con aquellos efectos nuevos que teníamos a partir del encierro. En los niños, ¿qué es lo que sucedía? Se perdía el espacio compartido con pares. Acá vamos un poco a irnos metiendo ya con el tema que nos convoca más, ¿no? El foco de la presencialidad o virtualidad. Claro, en realidad sí estaba cortado el intercambio social. Eso es indudable, porque el grupo de pares quedaba excluido, distanciado. Cada niño estaba a cuidado de su propia familia y no compartían la escolaridad, ni espacios de juego, ni clubes, ni las actividades recreativas que podían tener hasta ese momento. También en la casa se sufrió la modificación de que fuera un hogar escuela, ¿no? O sea, que toda la actividad escolar fuera trasladada en el ámbito de la casa, ¿no? Con todo lo que eso implicaba también, tener los espacios compartidos. No todas las familias tienen en sus casas, ni tienen por qué tener, por supuesto, un espacio individual para cada integrante de la familia. A lo mejor los dispositivos, las computadoras, los celulares, tampoco había uno para cada uno. O sea, esto nos tomó a todos y nos obligó a modificar nuestra rutina familiar, ¿no? Los niños se veía aburrimiento, también en muchos casos había que separar algunas cuestiones preexistentes, pero en los casos más severos se hablaba de retraimiento, posibles regresiones, depresión. Lo que se decía en este tiempo del 2020 era tratar de tener la conciencia y así transmitirlo a los adultos responsables, de pensar esto como algo transitorio. Por supuesto, estábamos hablando de un 2020 donde la vacuna no existía. ¿Qué es lo que está pasando en el 2021? ¿Y qué podemos evaluar? Si bien todos estos casos o estos efectos son ciertos, son reales, lo que se trató de ver a la luz de la vacuna, por supuesto, o sea, paralelamente a la existencia de la vacuna, fue instaurar las clases presenciales nuevamente. Acá en Ciudad de Buenos Aires empezaron en febrero, tengo entendido que en Provincia de Buenos Aires empezaron en marzo, pero de hecho cuando arrancaron las clases, 2021, arrancaron presenciales. Ya teníamos la novedad de la vacuna, ya los adultos mayores empezaban a vacunarse, bueno, ese era un poco el contexto. Por supuesto que la presencialidad, como decíamos también en el anterior encuentro, no es un versus virtualidad. La virtualidad tuvo que ver como una solución y una medida y una herramienta alternativa frente a la imposibilidad de poder vernos, ¿no? Pero, ¿cómo nos encuentra ahora las escuelas? Que me parece que también es interesante remarcar. Nadie dice que la presencialidad no tiene cosas positivas, nadie dice que la virtualidad va a reemplazar ni uno al otro. Me parece que hay que complementarlo.
Y lo cierto es que, vamos a hablar un poquito más adelante también de esto, pero lo cierto es que la presencialidad aquella que teníamos 2019, 2018, no es la misma presencialidad que tuvimos al inicio del ciclo escolar de este año, del 2021. Es otra, estamos atravesados todos como sociedad por todos los protocolos de cuidado. Y en esto hay que tener muy en cuenta entonces que no estamos hablando de la presencialidad como ideal, sino de la presencialidad posible, porque la pandemia sigue, porque no toda la población de ningún país está absolutamente 100% vacunada. Y nos agarra la segunda ola con esta situación, ¿verdad? Bueno, en aquel entonces decíamos, y podemos también decirlo ahora para aquellas personas que tienen que resguardarse aún, que han recibido la primera dosis, pero todavía tienen que generar anticuerpos y todavía están a la espera de una segunda dosis, y en general todos nosotros tendríamos que cuidarnos, ¿no? Entonces aquellos consejos que se le daban a los adultos mayores era justamente de tomar alguna actividad de contacto desde otro lugar, virtual, no presencial, como era dedicarse a poder, digamos, tomar contacto con los chicos, con sus nietos, a través de cuentos, historias, tradiciones, apoyándose en sus talentos, volver a retomar hobbies o actividades que les gusten, que los pudieran hacer, y también aprender el uso de la tecnología, que esto tiene que ver un poco con la adaptación y con aquello que nos salva de muchas situaciones de crisis, ¿no? O sea, frente a la crisis hay que modificarse porque justamente viene a romper con algo que estaba establecido. Entonces, también este proceso de adaptación tiene que ver con algo en búsqueda de la supervivencia, ¿no? ¿Qué hacemos frente a esta situación? ¿Qué solución buscamos? Y ahí la tecnología tenía que ver con esto de adaptarse y como medio de posibilidad, como para encontrarse con los seres queridos, estar al tanto, verse por videollamadas, el Zoom, bueno, etcétera, todo eso que nos permitió, y que tuvimos muchos que aprender, ¿no? Cómo manejarnos las reuniones de Zoom, que nos seguimos pisando, que seguimos hablando todos juntos a lo mejor, pero bueno, que fuimos teniendo que aprender todo lo que implicaba las redes, ¿no? Y a los niños, que me parece que esto hay que continuar, que esto es lo que quería un poco decir, sostenerles una rutina, que se organicen y crear situaciones de escucha y espacios propios. Estamos hablando de lo ideal o lo más posible dentro de cada rutina y cada espacio de cada casa, que no todos tienen el mismo espacio, no todos tienen la misma cantidad de integrantes de la familia, ¿no? También la familia como este puente entre la escuela y el niño, ¿no? Sin que esto signifique que tenían que hacer de maestra, pero se entiende que muchos padres tuvieron que tomar actividades que los excedía en muchas cosas, que no era su función. Bueno, esto también fue frente a la emergencia, toda la adaptación que tuvimos que hacer todos desde docentes, no docentes, los chicos y en general los trabajadores y las trabajadoras, ¿no? También el tema de resaltar la autonomía y la participación en la organización de la casa, que sean parte, porque muchas veces sabemos que la realidad, vos lo decías Flavia anteriormente, que hay chicos que están porque los padres tienen que trabajar todo el día, muchas horas solo. También hay chicos que no, que llegan y bueno, tienen una rutina muy básica, desconocen lo que es la dinámica de la casa porque están muy a cargo los adultos. Bueno, todo eso se tuvo que rever. A mí me parece que este panorama que dábamos en el 2020, de alguna manera, y aún con la vacuna y aún con el contexto no exactamente igual, hay que sostenerlos. Es decir, algunas cosas llegaron para quedarse, decíamos en aquel entonces, ¿no? La virtualidad vino para quedarse. Me parece interesante porque cuando nos ponen con el falso dilema de virtualidad-presencialidad, nos olvidamos un poco de esto que habíamos aprendido, ¿no? De cómo tomar las cosas e interrelacionarlas y además adoptarlas para un futuro. Nosotros sabemos que también en el aula y en los alumnos hay mucho trabajo que se pudo hacer gracias a la tecnología, material que se pudo presentar. Bueno, esto es el tema de Flavia, no me quiero meter porque no soy docente, pero me parece que también fue siempre
un logro, ¿no? O sea, me parece que el saldo fue positivo en este sentido y en el contexto de la pandemia, no ideal. No es que lo elegimos, es que nos tuvimos que hacer a la situación, ¿no? Y también en la actividad laboral, porque como nos explicaba Juan en el anterior esquema, todos estamos vinculados con todos, lo que hace uno como un dominó impacta en la realidad de la comunidad. También desde el punto de vista de los adultos, la actividad laboral sufrió, digamos, un gran impacto. Mucha gente, creo que vivimos todos en algún punto una incertidumbre muy fuerte con respecto a nuestro trabajo, nuestras actividades, nuestros ingresos, nuestra economía, nuestra organización familiar, deudas, o sea, todo esto creo que nos tocó a todos en alguna medida, ¿no? Desde lo personal, nosotros no teníamos hasta, digamos, hasta poco tiempo antes de la pandemia, el Ministerio de Salud había devenido en subsecretaría, con lo cual, digamos, no es lo mismo, Juan a lo mejor sabe explicar mejor esto, después le vamos a pedir una ayuda, pero nosotros sabemos que la estructura de una subsecretaría, por lógica, tiene menos alcance, menos poder de decisión que un ministerio, ¿no? Entonces, bueno, restablecido el Ministerio de Salud, también lo que se hizo frente a las obras sociales para que pudieran reconocer todas esas prestaciones de los profesionales fue en aquel entonces no me quiero equivocar como una vez me pasó, el decreto de necesidad y urgencia, que también tuvo que ver con que las obras sociales respetaran y reconocieran estas prestaciones, ¿no? Para que también los profesionales pudieran seguir trabajando y cobrando por su trabajo y los beneficiarios recibiendo eso que necesitaban, ¿no? Y en esto también, como todo tiene que ver con todo, toda esta incertidumbre, digamos que se trató de alguna manera de ir haciéndole frente, ¿no? Para que la gente no perdiera, me acuerdo de la doble indemnización, bueno, varias medidas que se tomaron en torno a lo laboral, ¿no? Las consecuencias que podíamos ver en aquel momento era algo parecido a lo de los chicos, en la misma casa, el mismo espacio laboral y familiar, personal y laboral, ¿no? Entonces, los síntomas eran ansiedad, estrés, agotamiento físico. Bueno, y la primera tendencia fue la desregulación de rutina y los horarios. Me acuerdo que al principio todos nos dormíamos como a las 3, 4 de la mañana. Es como que no teníamos tampoco el desgaste físico, el cansancio y la ansiedad. Bueno, todo esto nos fue alterando también el ritmo del sueño. En este 2021, o sea, a partir del 2020, empezaron a, digamos, a abrirse nuevamente las actividades recreativas, los espacios, los gimnasios, bueno, los bares, las confiterías, y me parece que esto un poco nos vuelve a ordenar en este sentido. De todas maneras, siempre es algo para tener en cuenta y para cuidar, ¿no? Lo que se llama la higiene del sueño, toda esta regulación de los horarios y de las rutinas. Los adolescentes, en aquel momento Juan nos hablaba justamente de todo lo que implicaba la pérdida del contacto social con pares en una etapa de la vida muy importante, ¿no? Donde los vínculos entre pares son, digamos, constitutivos, y me parecía que en esto puedo preguntarte, Juan, si podés recordar cómo te impactó a vos todo esto terminando tu secundario. Primero respondo chiquitito lo de la Secretaría y Ministerio. Sí, por supuesto, además de que tiene menos poder de decisión y menos alcance, tiene, muy importante esto, menos financiamiento. Consecuentemente, el financiamiento es mucho menor. Y respondiendo a la pregunta que me hiciste recién, sobre vínculo con mis pares, y se complicó, de nuevo, entendiendo el contexto, porque no podemos poner nada fuera de contexto que estamos viviendo, el terrible contexto que estamos viviendo como sociedad, como sociedades a nivel mundial. Bueno, es algo que sacrificamos, pero sí, obviamente que se complicó mucho el vínculo con pares, y a su vez se fortaleció también con otros igual. Es complicado de explicar, pero creo que se entiende por dónde voy.
Sí. Claro, también me imagino, en tu caso, como en todas las casas, lo que fue la convivencia, convivir con un adolescente. Yo sé que vos lo ves de ese lado, yo lo veo de este lado, entonces digamos que la convivencia también, porque justamente los padres suelen estar un tiempo X fuera de la casa, los adolescentes tienen mucha vida social, actividades extraescolares, reuniones entre amigos y todo, digamos que no había esta convivencia de tantas horas en el mismo espacio, ¿no? Si ese espacio no es muy amplio, bueno, es como un poquito más intensa la cosa, pero me parece que estas cuestiones, recordemos que son cuestiones que surgieron a partir de una emergencia, a partir de la pandemia, no fue algo que uno quisiera o aspirara, entonces nos manejamos con temas que no pasan por lo ideal. Por eso es muy interesante remarcar dentro del 2020 se hablaba de que algunas personas que tenían ciertas dificultades, como trastornos obsesivos compulsivos, iban a sufrir muchas veces el tema de los protocolos. Esto fue así, esto es así y esto sigue siendo así. Es decir, nuestra presencialidad actual ya estamos atravesados por todos los protocolos, ya sabemos. Aún así, somos bastante incumplidores. Me incluyo porque no puedo excluirme, ¿no? Porque todos hemos tenido algún tipo de relajamiento en esto de los protocolos y me parece que esto también hay que poner el ojo acá. Si mi actitud impacta en todos los demás y viceversa, ¿no? Me parece que es importante que por más que tengamos el tema de la vacuna, que tengamos muchos cuidados y qué sé yo, no hay que relajarse, no hay que, los números nos indican que por más que se ha avanzado mucho en el tema de al generarse las vacunas y todo, los casos siguen, ¿no? Las muertes siguen. Entonces me parece que también es un llamado a hacer de estos cuidados que hablábamos en 2020, sostener lo más que podamos, el tema de la higiene del sueño, el tema del cuidado del otro, el tema también de buscar rutinas y de buscar actividades que nos den placer, y cuando ahora nos encontramos personalmente tener en cuenta todo esto, pero sí los protocolos en lo habitual a lo mejor no nos afectan tanto, pero la presencialidad no es la ideal. Estamos atravesados por el barbijo, trabajamos, como en mi caso, en muchos lugares con, además del barbijo, la máscara, estamos todo el tiempo rociándonos el alcohol en las manos. Bueno, hay un montón de cosas, digamos que el contacto, la distancia es de 1,5 metros, 2 metros, hay un montón de cosas que estamos, digamos, atravesados y que no es la presencialidad ideal. Y muchas de estas circunstancias que atravesaron a personas con trastornos compulsivos también vuelven a impactar y siguen impactando, ¿no? Porque esta cuestión de la higiene permanente y del miedo sigue haciendo efecto en algunas personas, ¿no? Nosotros, muchos nos hemos acostumbrado, algunos se han relajado, pero en realidad esto es lo que está sucediendo. La presencialidad es atravesada por esta serie de barreras y de cuestiones que no hacen que lo social sea todo lo que debería ser. Y rescatemos que tampoco idealicemos como era la presencialidad anterior, ¿no? Porque si no vamos a decir que todo era perfecto hasta que llegó la pandemia, no. A todo lo que podía, digamos, todos los agujeros o baches que podía haber, esto se le agregó. Muy interesante lo que decías vos, Juan, sobre lo tecnológico, ¿no? O sea, también se vino a poner en relieve qué pasa con los recursos tecnológicos, qué implica, qué pasa con el presupuesto destinado a educación, qué implica, cómo se agranda la brecha de la desigualdad tecnológica, que todo tiene que ver con medidas políticas, ¿no? O sea, que no es que, nos encontramos con esto, ¿no? O sea, y no sabemos de dónde viene, ¿no? Lo mismo que decía yo de lo laboral y del ministerio o subsecretaría, ¿no? De cómo todo va teniendo que ver según una planificación siempre gubernamental. Para un lado o para el otro, siempre tiene que ver con algo político, ¿no? En dónde se destinan los recursos, dónde se dan más presupuestos, dónde se recorta,
y que después tiene estas consecuencias, la posibilidad de tener más o menos tecnología, una brecha de desigualdad mayor o menor en lo tecnológico, que viene de lo social. Bueno, esto es así. Totalmente. Si me permitís, yo creo que la pandemia no creó ningún problema, sino que puso de manifiesto todos los problemas que ya existían y los hizo explotar y volar por los aires. Pero eran todos problemas que veníamos llevando en las espaldas hace años. Y bueno, se profundizaron. Hay otra cuestión que es el tema de las enfermeras y los enfermeros que pasaron a ser administrativos durante la gestión de Macri, y no sé esto en qué estado está en este momento, pero sé que hay reclamos, por lo menos en la ciudad, que se continúa justamente pidiendo que se vuelva al estatus anterior. Bueno, específicamente de ese tema no tengo datos como para aportar, pero sí me parece interesante ver cómo hay que replantearse, ¿no? Y reajustar algunas cuestiones. Y volvemos a las cuestiones más gubernamentales. En este caso, lo que vos decís implicaría del Ejecutivo de Cava, en este caso. Exactamente, exactamente. Bueno, va a haber un tercer video donde vamos a comentar el tema del trabajo docente. Vamos a comentar también el tema estrictamente educativo y pedagógico, porque se habla mucho de educación, se embanderan mucho todos por la educación, de repente todos preocupadísimos, pero no se habla desde lo pedagógico, y que es justamente el debate que deberíamos estar teniendo. Porque en cuanto a virtualidad o presencialidad es un debate más bien sanitario, más que pedagógico, porque es una medida sanitaria. Entonces, hablar también desde el punto de vista pedagógico y profundizar un poquito en lo que empezaste a contar, Patricia, de la realidad de esta presencialidad en estas condiciones, que se dice también muy poco de eso. Entonces les agradezco y nos vemos en un nuevo video. Nos vemos. Nos vemos en el próximo video. Ya.